Las autoridades sanitarias de California confirmaron la detección del virus de gripe aviar H5N1 en una muestra de leche cruda vendida en tiendas. El lote afectado, producido por Raw Farm, tiene fecha de caducidad del 27 de noviembre. Por precaución y debido a la continua propagación de la gripe aviar en vacas lecheras, aves de corral y casos humanos esporádicos, los consumidores no deben consumir ninguna de las leches crudas afectadas. La leche cruda, a diferencia de la pasteurizada, no pasa por un proceso de calentamiento que elimina bacterias y virus. Sabemos que el virus está presente en grandes cantidades en la leche de vacas infectadas. También creemos, basándonos en algunos modelos animales, que consumir grandes cantidades del virus podría llevar a infecciones muy graves. Según el Departamento de Salud Pública de California, el virus fue detectado en una muestra tomada en una tienda y confirmada por laboratorios estatales. Si no detenemos esa transmisión, no sabemos si el virus que está infectando a un mayor número de personas y de vacas lecheras mutará y se volverá más grave en humanos. El anuncio se produjo apenas 2 días después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, informaran sobre un caso de gripe aviar en un niño en el estado de California, el primero registrado en un menor de edad en el país. No es un buen virus. Tenemos muchos datos que sugieren que puede causar enfermedades graves y la continua aparición de brotes en granjas lecheras en todo Estados Unidos realmente nos preocupa. Este brote ocurre en un contexto de 29 casos confirmados de gripe aviar en el estado desde octubre, la mayoría vinculados al contacto directo con animales infectados. La tensión aumenta en Venezuela a raíz de la muerte de 3 adolescentes por realizar retos virales en TikTok, lo que abre así una nueva disputa entre el gobierno venezolano y esta red social, ya que el presidente Nicolás Maduro aseguró que la justicia venezolana citó a los representantes de la filial de TikTok en Latinoamérica y mostró el documento en el cual esta red social habría respondido a Venezuela por su carta de protesta. Tengo entendido que van a citar a una audiencia presencial en Venezuela a los representantes de TikTok. Yo tengo aquí una primicia que tengo aquí, que es la carta que dirige TikTok Latinoamérica. En respuesta, por primera vez TikTok Latinoamérica responde a una carta de alerta y protesta contra la difusión de contenidos que propician daños. Justamente hace una semana, Nicolás Maduro dio un plazo máximo de 72 horas a la filial de TikTok en Latinoamérica para que retirara de la plataforma todo el contenido relativo a retos virales, los cuales serían la causa de la muerte de 3 jóvenes venezolanos de 12, 13 y 14 años de edad respectivamente. Y es que esta semana, entre lunes y martes, se han registrado nuevas intoxicaciones masivas en todo el país, específicamente en el estado Mérida, dejando a 20 lesionados y en el estado Lara, dejando a otros 50 lesionados que se suman a los ya más de 170 afectados en escuelas de todo el país a causa de haber entrado en contacto con una sustancia química desconocida que produjo en adultos y jóvenes desmayos y pérdida de conciencia. Ante estos hechos fue detenido un joven de 14 años quien poseía un frasco con un líquido color rosado, el cual las autoridades presumen sería el desencadenante de todas estas intoxicaciones masivas. En ese momento, Nicolás Maduro aseguró que llegaría el momento en que habría que regular el uso de las redes sociales en el país, un momento que parece ahora no estar muy lejano, pues recientemente el Parlamento venezolano anunció que discutiría y renovaría la Ley de Protección Infantil y del Uso del Internet, sancionada en el año 2006. Esto según con el fin no de penalizar el uso de las redes sociales, sino de fomentar un uso responsable y que el contenido informativo que consumen niños y jóvenes sea apto de acuerdo a su edad y salud mental. Desde Caracas, Venezuela, reportó Mayalín Bravo para Telearuba.